Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al cuarto episodio de Fútbol por Correspondencia, un podcast sobre fútbol que grabamos los hermanos Malagón, dos amantes del fútbol y de la selección de todos, todas y todes. La tricolor, la cafetera, la fiebre amarilla, la gran selección Colombia. Este podcast se enfoca en análisis del fútbol que juega la selección Colombia y ahora tenemos nuestras antenitas bien colocadas para analizar los partidos del Mundial de Fútbol que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México. Nos llamamos así Fútbol por Correspondencia porque nació de los mensajes de voz por WhatsApp que nos enviamos mi hermano y yo discutiendo a la selección Colombia. Y ahora convertimos esas conversaciones en formato podcast para compartir con todas ustedes. Yo soy Camilo Malagón y vivo en Estados Unidos. Cuando no estoy enfrente de este micrófono como analista futbolístico amateur, estoy persiguiendo a mi hija de 3 años que corre por toda la casa como un torbellino o ejerciendo como profesor de literatura y cultura latinoamericana en una universidad en el estado de Nueva York. Mi hermano Hugo Malagón vive en Austria. Cuando no está enfrente del micrófono, lo encontrarán por los bares de Viena con su banda The White Nots, tocando jazz o trabajando como científico en un laboratorio universitario de neurociencia. Les traemos siempre, a mano de Hugo, ricos y nutridos análisis de la data de los partidos y a cargo mío, Camilo, deliciosos y espero certeros análisis del fútbol de la selección Colombia. Y con eso, empecemos. La semana pasada, la selección Colombia tuvo su último encuentro de la fase de grupos con su igual de Portugal y terminando en empate, la selección Colombia entonces tuvo la oportunidad o ha ganado la oportunidad de irse al mata-mata como primero de grupo a los 16avos por un buen camino y compitiendo contra el tercero de otro grupo, en este caso la selección de Ghana. Es un partido importantísimo para la selección porque solo en una ocasión hemos jugado más de 4 partidos en el Mundial. Aquí tenemos la oportunidad otra vez. Si ganamos contra Ghana en el 2014, lo hicimos cuando vencimos a la selección de Uruguay en octavos de final de esa competición con el conocidísimo gol de James Rodríguez de volea, convirtiéndose en el gol del Mundial, ganando el premio Puskás y ayudando a James a convertirse en goleador de ese torneo. El encuentro, en esa ocasión, terminaría con otro gol más de James y enviándonos a cuartos de final, instancia en la cual perderíamos con Brasil. Todo el mundo ya sabe la historia, hashtag fue gol de Yepes, pero bueno, ahora estamos aquí, una vez más, intentándolo en el 2026. No solo es importantísimo por lo dicho, porque es un partido que en la lógica del fútbol que estamos viendo y la de los rankings, es un partido ganable para la selección Colombia, pero también porque es un partido que viene con polémica, tiene pique, y ya hablaremos de eso. Pero hablemos antes del partido con Portugal. En realidad muchos dirán que es un partido casi perfecto. Pues no sé, yo sé, Hugo, que a usted lo apasiona el tema de los delanteros en la selección y claramente no sé si le podemos decir casi perfecto, ya que los delanteros continúan siendo poco efectivos. Pero sí, hubo unos dispositivos tácticos que prometen muchísimo y que me hace pensar que el partido fue muy, muy inteligente. Empecemos con la formación titular. Vargas en el arco, recuperado de su error en la primera fecha. En este partido lo vimos muy bien, haciendo 2 paradas espectaculares y consolidándose y dando por terminada la polémica del primer partido, dado ese error contra Uzbekistán que se convertiría en un gol que nos complicó en ese momento antes de la respuesta de Luis Díaz a asistencia de Gustavo Puerta y por supuesto el lindísimo gol de Campas después de el forcejeo aguerrido de El Cucho Hernández por derecha, que resulta en un lindísimo centro ya para rematar y matar el partido. Pero bueno, Vargas la hizo muy bien y ahora creo que ya esas dudas que generó quedan totalmente cerradas. Sigamos en la formación. Hubo unos cambios en defensa, Santi Arias por derecha, luego Sánchez y Locumí como centrales y David Machado por izquierda. En el centro, Lerma, Puerta y John Arias. Luego en el medio campo más ofensivo, James por derecha, Díaz por izquierda y John Córdoba de puntero. Hablemos de los cambios primero. Sale Muñoz por Arias. Ya avisábamos esto en el episodio anterior. Santi Arias me refiero.
tiene un perfil más defensivo y la idea era ayudar a parar los ataques por ese costado que se vendrían de João Félix y Nuno Méndez. De hecho, también hubo otro cambio táctico por derecha, que fue que John Arias, el otro Arias, que es mediocampista, en partidos anteriores se hacía más por izquierda acompañando a Luis Díaz. En este caso se hizo por derecha para ayudar a cubrir ese costado junto a Santi Arias, y Puerta jugó por izquierda, con Lerma, por supuesto, en el centro, donde usualmente lo hace. Luego, David Machado por Mojica, de lateral izquierdo. Realmente no me parece que haya una consideración técnica o táctica aquí, más allá de que Mojica tenía una amarilla y ya ha tenido bastante desgaste. Entonces, Machado cumplió una labor muy parecida a la de Mojica y tal vez me parece que Mojica lo hizo mejor en esta fase de grupos en general. Y un paréntesis tal vez para decir que Mojica, mire, usted lo sabe, Hugo, yo lo he dicho antes, es un tipo súper interesante, un jugador súper interesante, quizás a mi parecer súper infravalorado, pero a la misma vez tiene estas dos características. Uno de los mejores centradores del fútbol mundial y comete muchos errores no forzados. Entonces, siempre tememos por Mojica, pero es un tipo que constantemente sorprende con jugadas muy buenas y con mucha efectividad en ciertos momentos. Luego arriba, Córdoba juega por Luis Javier Suárez. Debo decir que me sorprendió este cambio. No pensé que le iba a dar la titularidad a Córdoba, pero parece estar recuperado totalmente de su lesión y parece que Lorenzo le quiere dar más confianza a este jugador. Es posible que le haya ganado la titularidad a Javier Suárez, a Luis Javier Suárez, quiero decir. En realidad, ninguno de los dos delanteros está siendo muy efectivo, entonces tal vez le están poniendo la tarea difícil a Lorenzo. No sé qué piensa usted, Hugo. Jugó muy bien, dando mucho trabajo a los centrales, John Córdoba, y con una corrida con remate en el primer tiempo, en un contragolpe empezado por John Arias, de Colombia, que pudo haber terminado en un golazo, además de otras intervenciones. Me gustó mucho el movimiento del cuerpo cuando Bruno Fernández viene a cubrirlo y él, no sé, le dice a dormir y queda tirado en el suelo y sigue corriendo hacia el área y pega un disparo que el arquero de Portugal para, pero con dificultad, con gran dificultad. Fue una gran jugada que pudo haber terminado en gol. Por supuesto, poca efectividad en los muchos remates de la selección Colombia y seguiremos hablando de eso. Hugo, yo sé que ese tema le preocupa a usted mucho, seguramente tiene alguna cosa más para decir. Tácticamente Colombia jugó un fútbol, a mi parecer, con un cierto grado importante de complejidad. Creo seguían funcionando los triángulos ofensivos de los que he hablado antes en otros episodios, entre los extremos, los internos y los laterales por cada lado respectivamente, ¿no? Entonces, por un lado, Santi Arias, John Arias y James. Por el otro lado, Luis Díaz, Puerta y David Machado. Además de eso, hubo mucha recuperación tras pérdida en el terreno contrario, presión alta y búsqueda de circulación continua, buscando opciones de gol, entrando al área, pero también buscando tiros de media distancia. Córdoba incomoda mucho a los centrales y aunque no tuvo muchas ocasiones de gol, pues sí tuvo más participación que Suárez en partidos anteriores y jugó muy bien de pivote, saliendo a buscar el balón y poniendo a jugar un poco a los mediocampistas ofensivos. Le dejo las estadísticas a Hugo por el momento para que nos cuente en su primer apartado, pero la generación de fútbol ofensivo fue increíble. Muchísimos remates, varios a gol. Colombia otra vez convierte a un portero en MVP del partido, pero además de eso, Colombia respetó mucho a Portugal. Y cuando atacaba a Portugal, Colombia fue muy aplicado defensivamente. Si Portugal atacaba por izquierda con Nuno Méndez y João Félix, Santi Arias se convertía en un tercer central y John Arias bajaba a cubrir la posición de lateral, haciendo una línea de 5 por momentos. No se mantenía la línea de 5, pero en momentos defensivos era importante esa superioridad numérica atrás y lo hacían muy bien. Y además de esto, me parece que John y Santi, los dos Arias, se asociaron muy bien tanto defensiva como ofensivamente. Puerta y Lerma presionaban también por delante de los centrales y Davinson y Lucumí jugaron un partido lindísimo, muy perfectos en los tiempos, en la salida, en los recortes y hicieron desaparecer a Cristiano Ronaldo.
De hecho, una jugada de un error de Colombia me permite hablar de lo bien que lo hizo defensivamente, más allá del error generado, pero una jugada casi perfecta que habla de lo aplicados que están todos en defensa. Discúlpeme, no me acuerdo de los nombres de los protagonistas de Portugal en esta ocasión, pero Portugal ataca por derecha, es una jugada al final del primer tiempo, y se desprende un segundo jugador de Portugal hacia el costado. Puerta sale a ayudar a Lerma con la presión del balón, pierde la referencia del jugador que se va hacia el costado, y antes de que pueda llegar a cortar, a acompañar a Lerma a cortar, para no dejar que avance ese jugador más, el jugador de Portugal manda el balón al costado. En ese momento, Lukumi inmediatamente se da cuenta, va al costado a hacer la cobertura. Entonces sale de su posición. ¿Y qué hace Lerma? Lerma baja a cubrir la posición de Lukumi. Luego hay un pase centro por abajo. Lerma estira la pierna, va un poco hacia atrás ese pase, y Lerma estira la pierna, no alcanza a llegar, y creo, si no estoy equivocado, Bruno Fernández la empalma durísimo y casi a quemarropa Camilo Vargas la salva. Ok, es un error defensivo, casi termina en gol, pero todos los movimientos, Puerta saliendo a cortar rápidamente, Lukumi al costado para cubrir, Lerma cubriendo la posición de Lukumi, todo es realmente organizadísimo y también aplicadísimo, ayudando a los compañeros, haciendo movimientos que se vieron muy automatizados, así no lo fueran. Tal vez fueron movimientos muy inteligentes en ese momento para entender, digamos, el contexto de ese momento en el juego. Me pareció inteligentísimo y me parece que hablan del gran momento y que juega la selección y de la táctica, cómo tienen que llegar a cubrir los espacios, y me parece que la selección Colombia está muy aplicada en eso. Luego en algún momento salió Lerma y entró Ríos. Quedaron Ríos y Joan Arias como ofensivos y Puerta con un rol más defensivo, jugando como de Lerma. Otro triplete de mediocampistas que funcionó muy bien. Y bueno, dejemos así por ahora. Le dejo la primera pregunta, Hugo. ¿Qué jugadores quiere destacar? Yo quiero destacar a dos. John Arias, no solo en este partido, sino todos los tres partidos de la fase de grupos, ha tenido consistentemente más del 95. Creo que es en dos partidos el 98, en otro el 96, si no mal no lo recuerdo. 98, en todo caso, por encima del 95% de pases terminados. Una figura brutal. Es claramente un jugador que por momentos no se ve. Por supuesto, ha tenido tiros al arco, un poquito de protagonismo, pero que le da mucha tranquilidad y movilidad al equipo con un alto grado de efectividad. 98-96% de pases completados es realmente algo no visto. Lo más, un gran alto nivel de efectividad es 86, 88, 89, 90. Por encima del 95% son partidos perfectos. Por supuesto, el segundo jugador, me parece, solo para terminar ese apartado chiquitico sobre John Arias, me parece un jugador que, más allá de la labor ofensiva, de que ha tirado al arco y en ese sentido se ha visto, me parece que hay una fase de lo que hace John Arias que no es muy vista, y es esa efectividad en los pases. Cuando pasa el balón, lo hace muy bien, y eso quiere decir que potencia las jugadas ofensivas de Colombia de gran manera. Vuelve a ser otro partido donde hay 9, 10 tiros al arco por parte, 9 o 10 diferentes jugadores que tiran al arco. Entonces, mucha creatividad otra vez en el medio campo, y creo que John Arias y esa labor de eh, como pasador es parte de esa creatividad. Por supuesto, segundo jugador, Puerta. Otro jugador de medio campo, revelación de la selección con solo 22 años. Claramente ya después de estos 3 partidos podemos decir que le ganó la partida a Río, se quedó con el puesto, y es un jugador aplicadísimo tanto defensiva como ofensivamente, un 8 muy bueno, o box to box, si le quieren llamar así. Sube o baja, controla muy bien los tiempos del partido, hace unos cortes defensivos muy buenos, aguerrido. Hay una jugada, digamos, podría haber sido sancionada como falta, donde
empuja a Cristiano Ronaldo y lo tira al suelo. Digamos, se pasó un poco, pero no lo sancionaron como falta porque no lo vieron, pero es parte de ese juego aguerrido de poner presión al rival y también ofensivamente genera mucho, mueve el balón hacia adelante, también hace muchos pases y dispara a puerta. Entonces, Hugo, cuéntenos de la data del partido, también qué jugadores le gustaría resaltar. Y continuamos. Esto es Fútbol por Correspondencia y ya volvemos con el apartado de mi hermano. Bueno, Camilo, de nuevo por acá. Ahora tratando de analizar a Portugal, el ranqueado número 5 del mundo. Y bueno, el partido de Colombia contra Portugal. Entremos de una vez. Me preguntas qué jugadores van a destacar. Uno es repetido, me lo repito porque lo merece. Y en general es la banda derecha colombiana. Creo que en general hay un dato sorprendente, o sea, John Arias, y hay que ponerlo, pero creo que quiero hablar también de Santiago Arias, 34 años, lateral derecho. O sea, que en este fútbol moderno un lateral genere 5 oportunidades y una gran oportunidad en la fase de grupos del Mundial contra el quinto del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier equipo y Santiago jugó muy bien. Creo mucho, creo mucho. Y Nuno Méndez, que tiene 24 años, de Portugal, lateral izquierdo, solo creó 3 oportunidades. ¿Ves? Entonces esos dos áreas juntos sumaron 9 de las 15 oportunidades que creó Colombia. O sea, el sector más productivo de Colombia fue la banda derecha. Y la verdad no es una información nueva para los que siguen el ciclo. Y por eso repito con John Arias, ¿no? Porque John Arias ha sido el extremo más consistente del equipo. Y bueno ver que Santiago está ahí. La verdad es que el partido de John Arias, como lo digo, lo repito, en cuanto a creación fue de los mejores. Un rating también súper alto en FODMOB, 7.9 casi. 4 oportunidades creadas, una gran oportunidad creada, 2 disparos a puerta, 2 dribles de 2 completados, 3 pases en el tercio final, 6 contribuciones defensivas. ¿Ves? Esto es lo que un poco dices tú, ¿no? Es un partido donde Colombia dominó tácticamente y Arias fue el jugador más bidireccional. O sea, atacó con criterio, defendió con intensidad y es súper bueno. Su presencia creativa, o sea, me encantó. Y obviamente Santiago Arias fue súper ofensivo y bueno, o sea, fue tan creativo como James. ¿Ves? Y eso es difícil en un equipo como la Selección Colombia. Entonces, me parece excelente. Y creo que de ahí paso a que en general Colombia tiene una ventaja impresionante, me parece a mí, porque nuestros dos laterales suplentes están jugando muy bien. Y yo creo que somos de los pocos equipos en el Mundial donde prácticamente podemos poner a cualquier lateral y va a funcionar. O sea que Machado funcionó muy bien y lo mismo Arias. Y son jugadores distintos. Tal vez deberíamos poner las comparaciones de nuestro motor de análisis en el Instagram que tenemos. No sé si los oyentes han visto los que hemos puesto de James, Quintero y Puerta y Ríos. Podríamos poner uno de Arias y Muñoz, uno de Mojica y Machado. Creo que Arias es muy creativo, muy creativo. Son muy parecidos, pero Arias es mucho más creativo que Muñoz, pero es que Muñoz controla mucho el partido, defiende muy bien y crea peligro y gol. Y supongo que eso cuenta mucho. Y por el lado de Machado, a mí me gustó, pero claro, es muy diferente a Mojica. Mojica es extremadamente creativo, crea más peligro, mientras que Machado es más confiable, más sólido defensivamente, pero está muy bien. Yo creo que voy a los puntos clave y podemos hablar ya de lo que ya has venido como diciendo que me gustaría hablar. Y es que, bueno, empecemos que Colombia obviamente tuvo el 55% de posesión y generó 1.7 probabilidad de gol contra 0.93, o sea, disparó 24 veces, mientras que Portugal 13 y tocó 34 veces el área rival, el área de Portugal y Portugal solo 13 veces y casi 300 pases en el campo contrario, mientras solo 200 de Portugal. O sea, Portugal es el número quinto del mundo. Entonces, es el partido donde Colombia ha generado mucho más probabilidad de gol de todo el ciclo mundialista.
pero fue 0-0. Entonces la frialdad frente al arco sigue siendo el déficit que ningún dominio estadístico puede compensar. O sea, como no podemos tener la mejor estadística del mundo, pero si no la metemos, no sé. Y como tú dijiste, Diego Costa vuelve a ser el hombre del partido, paró de todo, y ¿dónde están los goles colombianos? Entonces, pues para rescatar, obviamente, Colombia jugó excelente, cerramos el grupo K con 7 puntos, creo que es el mejor resultado de la historia para Colombia. Y eso era lo importante. Entonces vamos a ver qué pasa, qué pasa con los que siguen. Muchos remates y se desperdiciaron muchas ocasiones de gol. Y eso es complejo. Las razones, no sé, James tuvo una actuación súper completa, creo que jugó súper bien y entonces no es por ahí el problema. Entonces, creo que Luis Díaz estuvo un poco desaparecido, tal vez fue su partido más flojo. Creo que le llegó el balón, no ejecutó bien, lo están marcando mucho, pero bueno, eso deja espacios y tal vez por eso hemos tenido tantas oportunidades de llegar. Pero yo creo que realmente el diagnóstico estructural del primer problema es que, pues, marcaron mucho a Díaz, ¿no? Si Díaz hubiera jugado contra un lateral promedio en lugar de una defensa de clase mundial, hubiera sido un partido distinto, pero eso es lo que vamos a ver. Pero el problema es que Colombia depende de sus extremos para que terminen las jugadas. Y las jugadas que el mediocampo crea. Y, pues tampoco le podemos pedir que Luis Díaz haga todo. Pero entonces, ¿quiénes han marcado gol? Daniel Muñoz, Luis Díaz, Hamilton Campas y Daniel Muñoz otra vez contra Congo. Entonces, 4 goles, ninguno de un delantero de área, nada de Córdoba, nada de Suárez. El 9 de Colombia en este ciclo mundialista en general no ha marcado. Bueno, James y John tampoco, pero han generado mucho. Y los goles vienen de laterales, de suplentes, de momentos de caos en el área. Y ese es un sistema que puede funcionar contra equipos que permiten transiciones, pero contra un bloque defensivo sólido, que puede ser lo que nos enfrentemos contra Ghana, o como fue el de Congo, o un poco la defensa de Portugal, va a ser muy complejo si un 9 que defina. Y no podemos estar yéndonos a extra tiempo y cosas así porque es complejo. Entonces, claramente me preocupa y creo que hay que estar pendiente de eso. ¿Por qué? Bueno, se viene Ghana y usted ya nos hablará de la polémica. Y yo creo que Ghana no es un equipo que domine el balón, al menos no como lo he visto, no lo que, pues lo que también puse en nuestro motor de análisis, le puse los partidos de Ghana. Yo bajo los datos y con esos datos, pues se hacen unos análisis y se crean unos parámetros. Y es un equipo de bloque, de duelos, de transiciones. Y es interesante porque realmente en los 3 partidos mundialistas ha jugado de forma distinta. Contra Panamá jugó de contragolpe directo. Contra Inglaterra se parqueó el bus de atrás. Contra Croacia trató de ser equilibrado, 47 de posición, generó mucho gol, mucha oportunidad de gol. Y entonces como que se adapta mucho. Yo creo que puede ser parte del técnico que me gusta, pero ya hablarás de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ghana tiene muy buenos jugadores. Creo que los mejores jugadores vienen siendo Gideon Mensah, consistente, titular en los 3 partidos, ratings muy bueno. También está, que es el lateral izquierdo, también está el lateral derecho, Senaya. El portero está respondiendo muy bien, fuera contra Inglaterra. Y bueno, y ahí tienen muchos jugadores jóvenes que son supremamente importantes, ¿no? De Yirenki de 20 años, Ayete de 22, Fatago 22 también. Y ojalá pues sigan decepcionando las grandes figuras de Ghana, ¿no? Como Jordan Ayew, que ya tiene 34, entonces es complicado. O Semedo, o Iñaki Williams, que no ha jugado, sino una vez, sino un titular. Thomas Partey fue más o menos clave, pero ha estado un poco pobre en otras. Entonces, vamos a ver cómo nos va contra Ghana. Tiene una defensa sólida, bien organizada, y yo creo que puede aguantar al rival. Vamos a verlo, es complicado, pero tiene un problema en el ataque. Son momentos individuales, tenemos una buena defensa, entonces yo creo que va a ser un partido un poco parecido al de Brasil y Japón. Puede ser un poco parecido a ese partido si lo vieron. Y Ghana se va a defender, va a contraatacar posiblemente
pero tenemos muy buena defensa, entonces nuestra defensa es posiblemente mejor que la de Brasil, entonces creo que estará muy, muy interesante, porque tampoco es que generen mucho gol. Así que vamos a ver. em, pero, bueno, no sé, Camilo, ¿cuál es la polémica que nos quieres decir? ¿Cuál es cómo es que dice, la pica pica que tiene esto, ¿no? ¿Y cómo ves a Ghana? ¿Qué puede funcionar contra Ghana? ¿Qué no? ¿Cuál va a ser tu alineación? Que normalmente latinas. ¿Y cuál crees que es la forma como Colombia debe atacar? ¿Cuál es su ataque sólido? ¿Y cómo se va a enfrentar a un técnico medio conocido, ¿no? ¿Me cuentas qué piensas? Un abrazo. Seguimos aquí en Fútbol por Correspondencia, con el último apartado del día en este nuestro cuarto episodio. Antes de continuar con nuestra conversación, les quiero recordar que se suscriban a nuestra página de YouTube, Fútbol por Correspondencia, y que también nos sigan en Instagram, donde además de avisarles cuando esté listo nuestro podcast, posteamos análisis preparados por Hugo, el king de la data, con muchas comparaciones de jugadores y muchas otras cosas que estaremos posteando mientras los acompañamos y acompañamos a la selección durante el Mundial. Antes de continuar, aunque parezca algo extraño, les quiero dar un aviso a los oyentes. En este apartado hablaremos de temas de salud mental, depresión y suicidio. Y es que, Hugo, el pique de este partido es tremendo. El que diga que no hay pique no ha prestado atención porque Queiroz se hizo el simpático, pero sacó, por así decirlo, los trastes viejos, los trastos sucios y los calzoncillos rotos a mostrarlos enfrente de todo el mundo en la rueda de prensa ayer. Y desde el punto de vista mío, la Federación Colombiana de Fútbol quedó mal parada en su momento cuando se desarrolló la historia que les voy a contar, que seguramente algunos de ustedes ya la conocen. Después del triunfo de José Pekerman en el 2014, llevando a la selección Colombia a cuartos de final del Mundial por primera vez, y después de la muy buena actuación en el 2018, el técnico decide no renovar su contrato. Había un poco de desgaste con la prensa porque había mucho hermetismo con la selección, no dejaban a la prensa muy abierta o no dejaban la selección muy abierta a la prensa. Esto no le gustaba a la prensa colombiana y también a la federación no le gustaba mucho lidiar con Pascual Lescano, el agente de Pekerman. En Colombia usan el término el empresario de Pekerman. Eso podemos contarlo en detalle en otra ocasión, pero basta con decir que la relación con Pascual Lescano en particular marca la salida de Pekerman de la selección y se comienzan a barajar varias opciones para dirigir a la selección Colombia, que incluían nombres de colombianos como Luis Fernando Suárez y Rinaldo Rueda, algunos actores o dirigentes foráneos como el Tato Martino y Carlos Queiroz. Finalmente es Queiroz el contratado. El balance es solo de 18 partidos, al final de cuentas, 9 partidos ganados, 5 partidos empatados y 4 perdidos, efectividad de alrededor del 59%, versus 71% de Lorenzo, por si las moscas les doy ese dato. Queiroz es un técnico que históricamente juega con un bloque defensivo férreo y a partir de eso arma equipos que salen a ganar. Me acuerdo que no jugó mal los primeros partidos con la selección. Le gana a Argentina 2-0 en la Copa América del 2019 y es eliminado finalmente en cuartos de final por Chile en penales, si mal no recuerdo, pero no lo hace del todo mal. Sin embargo, parece que Queiroz tiene roces con jugadores de la selección, especialmente con James Rodríguez. Lo que dicen algunos es que Queiroz es muy estricto con la disciplina y le pide a los jugadores demasiado desgaste. James y otros jugadores de la selección aparentemente no querían ese tipo de técnico y justo después de la crisis del COVID-19, o en medio del COVID-19 podríamos decir,
El 17 de septiembre del 2020, Colombia pierde un fatídico partido en Quito por una goleada abrumadora, 6-1. Se habló en ese momento de que los jugadores de Colombia le hicieron cajón. Querían que se fuera y perdieron ampliamente para que la federación tuviera o no tuviera más remedio que sacarlo. De hecho, fueron 2 goleadas. Ya había habido otra en Barranquilla unos días antes de 3-0 ante Uruguay. Bueno, cuando esto sucede, la federación toma la decisión de cancelar el contrato de Queiroz y todo su staff. Y aquí las cosas se ponen medio oscuras en la historia. Des McAleenan, decorado técnico de arqueros, entrenador de los muy ganadores arqueros estadounidenses Tony Meola y Tim Howard. Recordemos aquí que Tim Howard tiene el récord de un partido con el mayor número de atajadas en un partido de el Mundial del 2014 contra Bélgica, ese Mundial que se celebró en Brasil. Eso más o menos para darles una idea de la calidad de técnico que era Des McAleenan. Este personaje está aislado en un hotel en Bogotá en medio de la concentración en la que se juega contra Uruguay y Ecuador. Uruguay en Barranquilla y la selección de Ecuador en Quito. Él está en cuarentena, es aislado y puesto en un hotel en Bogotá y está en cuarentena porque salió positivo para COVID-19. Aquí todavía no existían las vacunas ni nada. Había un periodo de aislamiento que era requerido para todas las personas en el territorio nacional en Colombia si habían contraído esta enfermedad. McAleenan pasó 21 días aislado en un hotel en Bogotá y luego de esto, en diciembre, sucede la cancelación del contrato. McAleenan habló en ese momento sobre sus problemas de salud mental que, debe ser dicho, venían desde más atrás, documentados desde el 2011, probablemente desde antes, pero por lo menos tengo el dato del 2011 cuando sale, si no estoy equivocado, del New York Red Bulls, donde fue técnico de arqueros también. Y en todo caso, lo que quiero establecer es que tenía un historial de problemas de salud mental y de depresión, de lo cual él en vida habló al respecto. Cuando sucedió este periodo de aislamiento, él habló del gran desgaste emocional que ellos le causaron esos 21 días en cuarentena. Él vuelve a Irlanda, de donde es oriundo, después de ser despedido y en febrero del 2021 decide trágicamente quitarse la vida, pues no se recuperó de este último golpe psicológico que recibió. La Federación Colombiana de Fútbol decide no pagar ningún tipo de reparación o compensación monetaria por este duro golpe a la familia de McAleenan. Sin saber con exactitud cómo se desarrollaron esos 21 días en aislamiento, es difícil hablar con claridad sobre qué debió hacer la federación, qué no hizo, qué sí hizo, pero sabemos que McAleenan y Queiroz se quejaron en ese momento porque la federación supuestamente dejó solo a McAleenan. De hecho, Queiroz salió públicamente a pedir que la federación se hiciera cargo de la familia McAleenan, pagando una reparación o algún tipo de compensación monetaria. Y hasta donde entendemos, 6 años después, esto no ha sucedido. Entonces, no solo hay pique por ese supuesto cajón que no ha sido confirmado, pero más de un protagonista jura que sí lo hubo, y los periodistas dicen que saben sobre eso, sino que también hay una espinita ahí que Queiroz siente por lo sucedido con su colega y amigo entrenador de arqueros, Des McAleenan. De hecho, en la rueda de prensa ayer, Queiroz recuerda este dato sin realmente ser preguntado al respecto. Es decir, se toma la palabra después de una pregunta sobre su paso por Colombia, pero una pregunta sobre, ¿no?, sobre la selección, etcétera. Y él decide hablar de todo esto y dice que, recordemos que esto sucedió,
que hubo estos inconvenientes, que mi entrenador de arqueros falleció después de haber tenido este tiempo en aislamiento forzado de 21 días y de no recibir apoyo. Y luego dice que mañana Ghana va a ganar el partido en honor a Macalina. Lo estoy parafraseando un poco, pero que van a salir a jugar como una celebración de la vida de Macalinen. Entonces, eso pues me parece muy diciente de los sentimientos que hay detrás, de una fachada, detrás de una cara que muestra gratitud y muestra ganas de poner, digamos, el espectáculo del fútbol primero, más allá de estos otros problemas. No, además de esto, él habla bastante sobre Colombia en la rueda de prensa. Dice que es un equipo bueno, pero no perfecto. Y se pone medio molesto con los periodistas colombianos que intentan hacerle preguntas, sacando información sobre ese supuesto desencuentro con los jugadores que nunca fue confirmado. Él dice que eso no es cierto. Que si ellos, los periodistas, tienen informaciones al respecto, pues que ellos saben más que él mismo y pues que lo digan. Pero, y pues a mí esas declaraciones me dejan claro que hay pique. Debo reiterar que Queiroz en esa rueda de prensa dice que él conoce a muchos jugadores colombianos, que la selección Colombia de ahora se parece a esa que jugó la Copa América del 2019 bajo su mando y que por supuesto hay que analizar la Colombia de ahora y no la de antes. A mí me parece que todo esto es un complejo, intricado juego psicológico de ajedrez. Y quizás mientras nosotros estamos viendo un partido de parques, Queiroz y Lorenzo ya van y vienen. Y quiero recordar aquí unas palabras de Lorenzo en los últimos días. De hecho, Lorenzo ya en la entrevista postpartido contra Portugal, cuando le hace una pregunta sobre su próximo rival, Ghana, él dice que no sabe nada absolutamente de Ghana, que por ahí hay algunos jugadores que juegan en equipos de élite, que más o menos los conoce, pero que no ha podido estudiarlos porque pues hay muchísimos equipos en la competencia y pues que no ha tenido tiempo, pero que por supuesto lo hará y honestamente yo no puedo creerle menos. Creo que Lorenzo es más zorro de lo que pensamos. De hecho, en la rueda de prensa ayer, la rueda pre-partido contra Ghana, Lorenzo, después de que una periodista le pregunta sobre Ghana, él dice que probablemente, el periodista dice, probablemente Ghana va a jugar con un bloque bajo y férreo. Y Lorenzo responde, no sé, por ahí juegan a lo contrario porque nos quieren engañar. Estoy parafraseando, pero más o menos dice eso. Entonces yo no le creo en eso a Lorenzo, de que él no sabe nada sobre Ghana y que no tiene una idea de cómo van a jugar. Creo que está intentando tal vez de ningunear a Queiroz o de ponerlo más nervioso, porque Colombia, o sea, si ustedes realmente piensan en esto, Colombia solo iba a tener cruces con equipos si quedaba de primero, con equipos de G, H, I o L, y si quedaba segundo del grupo L, si no estoy mal. Entonces, a mí me parece que o sea, ¿cómo no va a poder estudiar 16 equipos de 48 que hay en la Copa Mundo? O sea, de esos cuatro, porque realmente ahí va a estar el problema, ¿no? Si iba a quedar de primero, si iba a quedar de segundo, de tercero, pero más o menos si quedaba de segundo, de tercero. O sea, no tenía que mirar los 48 equipos, tenía que mirar por ahí 16 equipos y más o menos tener una idea. Entonces es muy curioso que él diga, no he mirado nada. Yo no sé por qué no le creo. Por supuesto que sí, esto es especulación, yo no vengo a traer información, sino simplemente lo que pienso que sucedió. Y, o lo que pienso que está sucediendo, mejor dicho. Y la verdad que yo creo que todas estas declaraciones son como un juego de ajedrez muy formal y muy cordial entre los dos técnicos. Pero va a haber pique. Créanme, da muchos nervios y mucha emoción. Va a ser un excelente partido. Más allá de eso, un par de cositas para terminar. Recordé algo que quería decir sobre Puerta que me parece importantísimo. Puerto no solo es un gran jugador, sino que Puerta está haciendo que Lerma juegue mejor. Y eso le está ayudando mucho a Colombia. Lerma jugaba muy solo con Ríos, porque Ríos es un poco más indisciplinado tácticamente, digamos,
quiere ser más creativo, más llegador al área rival y por eso le ponía más esfuerzo a Lerma, como pivot, como 5 en el campo. Puerta acompaña más a Lerma, también con salida hacia adelante, pero ayuda a dar tranquilidad a Lerma, que se nota mucho mejor ahora que en los amistosos contra Francia y Croacia en marzo de este año. También quería notar lo que usted dice, la importancia de que todos los centrales estén bien. No todos los centrales, perdón, los laterales. Y que estén jugando bien, que lo estén haciendo bien. Me alegra que la data nos diga que a pesar de la calidad goleadora de Muñoz, Santi Arias también es un tipo muy creativo y atacador. Y además me alegra muchísimo que usted descubrió que Machado defiende mejor que Mojica. De hecho, en el episodio anterior yo daba a Machado como un cambio bastante similar a Mojica, pero usted con la data nos dio una figura diferente. Me gusta mucho la data que nos trae porque obviamente me ayuda a hacer mis análisis mejores y por supuesto a corregir errores de interpretación que la data puede ayudarnos a revelar. Entonces, gracias una vez más al King de la Data, Huguito Huguín. En cuanto al gol, me comienzo a preocupar también. La verdad es que, ¿quién no diera porque los problemas de John Jader Durán con la selección Colombia, ese jugador que por supuesto no está convocado, se acabaran, ¿no? Que esos problemas no existieran y que Durán tuviera otro tipo de entorno para que pudiera llegar a la selección. Creo que Durán marcaría la diferencia, creo que eh, todos más o menos imaginamos que John Jader Durán está como un pasito por encima de los delanteros que tenemos actualmente. Sin embargo, tengo confianza en estos jugadores y solo siento que nos falta un poquito más de tranquilidad. Creo que los delanteros sienten toda la presión de estas preguntas que nos hacemos, que los periodistas hacen en las ruedas de prensa, que son constantes y tienen que ver con la falta de gol, ¿no? Y por supuesto que esas preguntas y todo ese entorno les pesa en el momento de estar ahí para el gol y quizás los agobia. Y creo que lo que tendrían que hacer es jugar un poquito más calmados. Y pues la verdad es que en estas instancias del mata-mata no puedes pasar sin goles. Hay que darlo todo y estar pilas. Creo que tenemos que dedicar todo un episodio a hablar de los delanteros en otro momento, pero con lo que me quedo es que todos los delanteros deberían tener una oportunidad en este partido, tanto Córdoba como Suárez como el Cucho. Creo que mucho dependerá del desarrollo del encuentro, pero yo me imagino que dado el uso de Córdoba en los últimos 2 partidos, va a dejar a Córdoba ahora de titular y Luis Suárez va a entrar a rematar los partidos. Y yo creo que más allá de eso va a salir con el mismo equipo del primer partido en todas las otras líneas. Creo que si Luis Díaz sigue con las mismas frustraciones anteriores de los últimos 2 partidos, él va a salir un poquito antes de tiempo por un jugador que puede ser capaz de nuevo. Y si Luis Díaz se ve muy participativo, entonces yo creo que va a dejar las cosas como están y que se desarrollen como se desarrollen y quizás, bueno, sacarlo en el minuto 75-80. Sabemos por las informaciones de los medios que Colombia específicamente ha trabajado en la definición esta semana, en los entrenamientos. Y esperemos que este trabajo sea fructífero, porque lo necesitamos. Como usted ya lo dijo, Ghana tiene jugadores increíbles y va a salir con mucha intensidad. Conociendo a Queiroz, no creo que salga a atacar como loco. Además, no creo que Colombia le vaya a dar esa oportunidad. Pero sí, Queiroz, conociéndolo, va a jugar a 2 cosas. Entrar por el lado de Mojica, que probablemente es considerado el más desaplicado en defensa, y va a entrar a darle duro a James desde el comienzo, para que pierda confianza y se pierda. Lo que Colombia tiene que hacer es dominar el movimiento y meter gol en los primeros 20 minutos. Yo me imagino una arremetida como hicieron al comienzo del partido contra Congo y el partido contra Portugal, intentar convertir rápido para dominar el partido desde lo antes posible. Y de ahí ir ganando confianza y pausa y dependiendo del resultado, quizás dándole la oportunidad a algunos jugadores que no han jugado todavía. Realmente un partido con mucha emoción y esperemos a ver qué pasa. Después del partido, por supuesto, aquí estaremos con toda la información y el análisis del partido Colombia versus Ghana. Vamos Colombia a ganar. Y esto fue Fútbol por Correspondencia. Nos vemos la próxima. Chao.